Está ya con nosotros conectada desde la hermosa Colombia. Como siempre, como cada jueves, la doctora Andrea Manjarres, nuestra psicóloga. Ella va a hablarnos acerca de la salud mental en crisis, entendiendo los factores detrás de las tragedias. Me imagino que Andrea se va a referir a la tragedia de una madre que envenena a sus 3 hijos y luego se envenena a ella, de un padre que apuñala con casi 100 tocada, digamos, con un clavo a su hija pequeña, casi recién nacida. Estamos hablando de esas tragedias, ¿verdad, Andrea? Buenos días. Muy buenos días, así mismo es, o sea, es inevitable poder hacer un análisis de estas situaciones que están ocurriendo más Le allá del toca a horror. Franci hoy la... Este acto nos obliga a abrir un diálogo urgente y prioritario sobre la salud mental, la desesperanza y la prevención, porque pues lamentablemente ya no podemos hacer nada por aquellos niños inocentes que ya perdieron la vida, pero sí podemos hacer mucho para poder prevenir este tipo de situaciones en un futuro. Entonces, este tipo de eventos conocidos como filicidios y suicidio son lamentablemente más comunes de lo que creemos, aunque en cada caso hay detalles únicos. La psicología ha estudiado qué hay detrás de estos crímenes. Ustedes saben que a mí siempre me gusta retomar las conclusiones a partir de investigaciones, de estudios que se han realizado científicos y que hemos podido concluir. Friedman en el 2005 y Borge y Gates en el 2002 identifican 5 posibles tipos de motivaciones en las madres y padres que cometen este tipo de actos. Primero, un supuesto altruismo, donde la madre cree que está salvando a los hijos de un futuro peor, como la pobreza, el abuso, el maltrato, la separación. Y también está la explicación de tipo psicótica, donde desde luego ese padre, esa madre tiene delirios, tiene alucinaciones, está en un estado psicótico, desconectado de la realidad y puede tener incluso diagnósticos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, con episodios psicóticos o de depresión. Entonces, esto los lleva a crear una realidad paralela y no estar conscientes de lo que están realizando o estar actuando dentro de su fantasía, como bien uno de los padres dijo que supuestamente una voz que Dios le había dicho que hiciera esto. Vengativa, ¿sí? Utilizar un acto para castigar al padre de los hijos o a la madre. Eso también lamentablemente hemos visto que ha ocurrido por rechazo hacia los hijos o a veces asociado a trastornos de personalidad disociativo o a fuertes casos de depresión postparto. Y el último caso es cuando ocurren accidentes, eh, o negligencia, generalmente en padres que están en abuso, bien sea de alcohol o de sustancias psicoactivas o negligencia severa, personas que no están lamentablemente preparados para ser padres. No toda mujer o no toda persona en depresión cometerá un acto de violencia como este contra sus hijos. Pero hay señales de alto riesgo, lo que llamamos hoy banderas rojas que deben de tomarse en serio. Así que acá vamos a hablar de los principales indicadores psicológicos y sociales de alto riesgo que nos puede decir, ojo, acá hay un cambio que puede representar un grave riesgo de que esta persona esté en una situación de desequilibrio emocional y pueda llegar a cometer algún acto violento hacia sí mismo o hacia los demás. Por un lado, desesperanza profunda. Frases como no hay salida, acá no hay nada que hacer, todo estaría mejor sin mí, son clásicas. Ideación suicida con planes concretos, no el que dice me quiero morir, no,
algo específico, ¿sí? De me voy a matar de tal manera, tal día, con el arma de tal forma, voy a comprarlo con el lazo, voy a colgarme allí, o sea, cosas específicas. Sobreprotección repentina y excesiva con los hijos. Puede ser una especie de despedida simbólica. Madre que normal o a veces hasta despedida y de repente demasiado. Cuidado, estos cambios bruscos pueden estarnos mostrando cosas peligrosas. Conductas que sean impulsivas, desorganizadas, poco lógicas. Aislamiento social, ¿no? Pérdida del vínculo con las redes de apoyo. No es que, ay, que un día no quiso salir, no, estamos hablando de que realmente esté aislado totalmente, que no quiera socializar y que tenga la percepción que no cuenta con el apoyo de nadie. Historias de maltrato o de violencia de género sin una intervención adecuada. O sea, es muy importante siempre que tenemos estas historias, bien sean recientes o incluso de la infancia, del pasado, de hace muchísimos años, el haber contado con un acompañamiento profesional para haber sanado y equilibrar esta parte de su ser. Si no es así, esto también es un factor de riesgo. Si no ha recibido el acompañamiento profesional, no importa hace cuánto tiempo haya ocurrido la violencia y el maltrato físico, psicológico, emocional, económico, sexual, en cualquiera de esta variedad de formas que hay de someter a otro ser humano. Negación del cuidado psicológico o abandono del tratamiento. Sí, o sea, cuando ya hay una persona que tiene un diagnóstico, cuando ya hay una persona que sabe que debe llevar una medicación, que tiene que ir a terapia y lo abandone. La madre, el padre que comete este tipo de actos posiblemente está atravesando por un estado de disociación, de desesperanza aguda, de distorsión de su pensamiento y ausencia total de la contención emocional o terapéutica. Entonces, eh, ¿qué, qué nos dicen este tipo de investigaciones en términos globales? Porque se han hecho en varios países. Primero, es más común el feminicidio de las madres hacia los hijos que de los padres hacia los hijos. Y es más común en madres con cuadros depresivos severos, no tratados por profesionales de la psicología y la psiquiatría. Cuando son casos severos, debe ser tratado de manera conjunta. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2022, la depresión postparto afecta alrededor del 20% de las madres y la mayoría de ellas no reciben atención. Y esto sabemos que es muy común en nuestro país, ya sabemos las pocas coberturas que tenemos de salud mental, con que se ha hablado mucho, que se va a mejorar, realmente están muy cortas las medidas y las coberturas que hay en términos de la salud mental. Estudios en América Latina muestran una asociación fuerte entre pobreza, violencia de género, sobrecarga materna y una salud mental deteriorada. En la República Dominicana específicamente, más del 80% de las mujeres que enfrentan violencia no acceden a los servicios de salud mental. Ojo con esto. No tenemos esos protocolos establecidos que deberían de ser sí o sí prioridad, además, desde luego, del proceso legal que se debe atravesar para llegar a que tenga un castigo la persona que ha sido violenta y que ha lastimado. Entonces, no podemos seguir viendo estos actos como locura o como maldad o como el demonio lo tenía esta persona, sino que son el reflejo extremo de un sistema que falla, de un sistema de salud pública que no detecta, que no cuida, que no contiene emocionalmente, de una sociedad que todavía tiene mucha ignorancia frente a lo que es la salud mental. ¿Qué acciones entonces son necesarias? Primero que todo, capacitar a los educadores, a los vecinos, a los líderes comunitarios para poder identificar este tipo de señales que hablábamos hace un rato.
Apoyar a las madres, especialmente a las madres solteras, que recordemos que en el país son casi la mitad. No minimizar frases de desesperanza. O sea, cuando alguien nos está diciendo yo no puedo con la vida, este mundo sería mejor sin mí. Ay, muchacha, no digas eso. No, prestémosle atención y no descalifiquemos esto que están sintiendo. El acompañamiento psicológico profesional, accesible económicamente, continuo y sin estigma es fundamental. Y la implementación de estrategias como lo es la terapia comunitaria integrativa, que esta es una estrategia de prevención, de promoción de la salud mental, que puede aplicarse a grandes grupos sociales, que no tiene un alto costo, debería ser implementado en el país, como bien lo está recomendando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que está haciendo una sistematización internacional del impacto de esta metodología, donde en otros países como Brasil, como Francia, en algunos estados de Estados Unidos, Italia, se está usando como una política de salud mental por parte del Estado. Entonces, tenemos que hablar de salud mental y en voz alta. Tenemos que normalizar el pedir ayuda y sobre todo tenemos que entender que la violencia también es gestada en el abandono emocional. Las personas no empiezan un acto de violencia el día que asesinan a alguien, no, sino desde el mismo momento que empieza ese deterioro de la salud mental. Así que amigos, la salud mental es un derecho y prevenir tragedias es responsabilidad de todos. Recordemos que el sufrimiento no siempre grita, a veces se disfraza de cansancio, de aislamiento, de silencio. Y si no escuchamos, pueden explotar tragedias como las que han golpeado a nuestro país en los últimos días. Cuidarnos es amor. Acompañarnos, exigir es prevenir. No sé si tengan alguna pregunta o comentario en el estudio. Abogado nuestro y que ha estado en la maestría de criminología para entender el comportamiento criminal de algunos individuos que cometen hechos que uno dice, pero Dios mío, ¿a dónde que vamos a llegar? Dígame una cosa, ¿cómo la participación suya como psicólogo podríamos entender que a un individuo que se le acusa de un hecho de esta naturaleza, como el que hubo aquí, de que le dio los pinchazos al niño, siendo su propio hijo, usted trabajarlo desde su experiencia para entender por qué cometen estos hechos? Es muy importante entender que cada caso es particular, ¿no? Y que desde luego hay que hacer una valoración rigurosa y general de salud mental. Pero en la gran mayoría de los casos hay problemas serios, un deterioro muy fuerte de la salud mental y, como comentaba hace un rato, experiencias disociativas, es decir, que la persona no está realmente anclada a la realidad, sino que muchas veces están en unas fantasías, eh, están en medio de unos delirios, de unas alucinaciones cuando cometen estos delitos. Pero es ahí la gravedad del asunto, y es que muchas de estas situaciones hubieran podido prevenirse, porque nadie se levanta como, ah, yo soy saludable en términos de salud mental y hoy me levanté Desastroso. disociado, alucinando. No, es una historia que viene evolucionando despacio. Lo que pasa es que socialmente no sabemos ver estas banderas rojas y no tenemos tampoco un sistema de salud real que sepa contener, que sepa atender estos casos para evitar estas situaciones. No lo tenemos. Bueno, muchas así gracias. es, gracias doctora. La verdad que hemos estado muy consternados con todos estos casos. Hay un caso último, creo que ayer se hizo público en la prensa,
de un joven que había matado y descuartizado a su hermana. Señores. Increíble. ¿Y de dónde proviene eso? ¿Una herencia o algo así? No sé. Yo vi que Vladimir incluso publicaba en su página de Vladimir Pablo Noticias Sí, fue ahí que yo que lo vi. supuestamente él tenía una parte preparada para comerse. para cocinarla. Antropofagia se llama. Entonces es importante, bueno, no va a pasar nada, Sí. que quizás se haga la investigación respecto de la conducta para ver qué tipo de trastorno, en caso de que así lo sea, tenga esa persona y que se le dé a conocer a la sociedad. Bien, señores.